Juan, gracias por esperar. Esta semana publicaste una encuesta que hizo mucho ruido. Resumimos un poquito, Juan, si podés, ahí en el stream de Ahora Play, ¿qué es lo que sacás como conclusión? ¿En qué estado está con la sociedad Milei? ¿Sigue en el estado de gracia con la sociedad, en la luna de miel? Bueno, buenas a ambos. La verdad que un placer estar acá con ustedes. Los sigo online y offline a veces. Bueno, genial, sí, viste, es lo que permite el stream. Bueno, a ver, si uno mira la foto, considerando todo lo que vienen conversando, el nivel de ajuste, de caída del salario real, de compresión monetaria que hay, todas las noticias para el gobierno son positivas porque tiene un nivel de apoyo cercano todavía al porcentaje de votos que lo votó en el balotaje. Hoy en día un 50% evalúa positivamente la gestión, un 52% de imagen positiva tiene Milei. Es el dirigente por lejos mejor evaluado de todo el set de dirigentes que tenemos, junto con Victoria Villarroel y Patricia Bullrich. Están los tres integrantes del gobierno como en ese parámetro, pero viendo un poco la película, lo que notamos en el mes de febrero fue cierto retroceso en el apoyo de algunas medidas que el gobierno encara, en la imagen del presidente y también en la gestión. Lo cual, bueno, no deja de ser lógico, puede estar explicado en algún punto por la cuestión económica, pero desde mi punto de vista se explica fundamentalmente por la tensión que se vive a nivel político, donde hay algunos sectores que el mes atrás o en diciembre tenían amplias expectativas con respecto al gobierno, apoyaron al gobierno, lo votaron en el balotaje, y que no les gusta un poco el tono con el cual se está refiriendo a ciertos sectores dialoguistas de la oposición, su impronta comunicacional, y bueno, toda esta tensión que se generó en los últimos meses, ¿no? Ahora, Juan, es interesante lo que vos decís, porque lo que uno ve como un relato, que la verdad, viste, cada gobierno hace su relato, pero este relato de yo luchando solo contra la casta, están todos desnudados, que uno tiende a pensar que es un relato muy fuerte y que solidifica la base de Milei. Vos decís que un poquito espanta al que lo acompañó en el balotaje, aparte de ese acompañamiento social. Sí, son, digamos, sectores minoritarios de los votos que obtuvo en el balotaje y que son más, entre comillas, cercanos al radicalismo, que comulgan un poco más con estas ideas del respeto republicano. Va perdiendo de a poco, me parece que garpa, por así decirlo, en algún sentido, con su base originaria, pero hay algunos sectores que provienen de Juntos por el Cambio, sobre todo el ala más tirada al centro, que no les gusta en lo más mínimo este nivel de tensión, el tono del debate, etc. De todas maneras, bueno, hay que recalcar que el nivel de apoyo y las expectativas, la esperanza que tiene esta mitad de la sociedad que lo votó y lo acompañó, se mantienen en pie. Hablar de la otra mitad es hablar de un sector social que rechaza las políticas, que tiene miedo a lo que viene, que tiene un espíritu más que nada de resignación y de resistencia, ¿no? Que son aquellos que se identifican con el kirchnerismo. Ahora, una cosa, yo lo que veo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba viendo ahí tu última encuesta y lo que veo es que la evaluación de la situación económica del país, cada vez hay más gente, digamos, o por lo menos en las últimas muestras, que la ve mal, digamos, que obviamente está diciendo que la economía está mal. Cuando hablan del futuro de la economía, hay más gente que piensa que es probable que esto empeore antes que mejore. Y sin embargo, la imagen de Milei o se mantiene, digamos, niveles elevados o incluso mejora un poco, digamos, y que lo ven como un líder, digamos, sensato, que no es corrupto, pero fuerte a la vez. Digamos, ¿cuál es la clave acá? Digamos, ¿qué hay que esperar? Porque todos sabemos que la economía va a tener varios meses así, de recesivo. Entonces, ¿qué hay que esperar respecto de Milei? ¿Se le termina este apoyo, esta banca que tiene de la gente? Yo creo que todo va a depender de cuando la gente empiece a ver la luz al final del túnel, ¿no? Sobre todo, siempre pensando en este 50 y pico por ciento que lo puede llegar a apoyar o lo está apoyando. Entonces, el dato de inflación va a ser clave.
el dato de, en tanto en cuanto baje la inflación, el poder adquisitivo de la gente empiece no a empatar lo que teníamos en noviembre, pero sí a tener una sensación de recuperación, que lo peor está empezando a pasar. Claro. En tanto en cuanto esa situación suceda antes del mes de junio, yo creo que van a poder transitar este momento difícil. La perspectiva que yo tengo y lo lógico sería que en esta senda de leve retroceso se mantenga, ¿no? Se mantenga en los próximos meses, entonces hoy lo tenemos en torno al 50% por ahí, llegar a ubicarse en torno al 40%. Si para cuando la curva empieza a modificarse, el gobierno está en torno al 40% de apoyo, podríamos decir que, bueno, en términos de opinión pública es un éxito, ¿no? Esta cuestión. Ahora hay que ver cuánto dura, hay que ver si logran contener la inflación y en qué nivel, si tomamos base 100 el mes de noviembre, en qué nivel queda el salario de la gente. Ese va a ser un factor clave. Para mí marzo va a ser muy importante, sobre todo por el tema de los colegios, ¿no? El tema de los colegios, la vuelta a clase, las cuotas, que ya, bueno, yo he hablado con distintas personas de distintos estratos sociales que mandan a sus chicos a distintos niveles de colegios. Ya hay varios que los han cambiado o están pensando en cambiarlos. Entonces eso me parece un golpe muy fuerte a su electorado. Claro. Ahora, ahí ves que puede tener como tuvo Macri, ese es un momento totalmente distinto, ¿no? De la situación económica, pero Macri también el primer año tuvo, no sé, la inflación se fue del 25 al 40%, la economía entró en recesión después de una devaluación, hubo aumentos tarifarios muy, muy fuertes sobre los sectores medios, que eran los sectores que habían apoyado, y altos, que habían apoyado fundamentalmente a Macri, y aún así con el tema de no volver al pasado, el fantasma de Cristina, las causas de corrupción, lo que fuera, superó ese primer año y después con una recuperación económica y una baja de la inflación, al año siguiente ganó muy bien las elecciones de medio término. ¿Puede haber una historia semejante para Milei? Bueno, si suceden esas cuestiones, que es la clave va a ser la economía. Si llegamos a fin de año con una inflación baja en comparación a los niveles actuales, si llegamos a una perspectiva de que el año próximo va a ser mejor que este y que el poder adquisitivo va a mejorar, no es necesario ni siquiera que empate el poder adquisitivo que se tenía previo a la asunción de Milei. Con el solo hecho de que recupere algunos puntos y considerando la polarización que hay con el otro polo, que es al cual gran parte de la sociedad tiene un altísimo nivel de rechazo, ese escenario que estás planteando, Maxi, es un escenario viable, sobre todo cuando hoy parecería ser que políticamente el gobierno también está trabajando en dinamitar el espacio del centro, que es su gran competidor electoral. Saben que a los kirchneristas no los van a poder ir a interpelar ni los van a poder ir a buscar. Entonces me parece que es una estrategia que claramente hoy en día está con miras al 2025. Claro, para polarizar directamente y plantear, hoy lo dijo Milei con todas las letras, el que no me acompañe es enemigo del cambio. Bueno, a eso está jugando, ¿no? A directamente diluir el espacio del centro, dinamitándolo con su impronta, con su agresividad que a mucha gente no le gusta, y a polarizar con el otro extremo que sabe que el 56%, gran parte del 56% que lo votó, frente a la posibilidad de volver para atrás al kirchnerismo, es muy probable que lo siga apoyando. Por eso, por ejemplo, la imagen del acto que tuvo Kicillof a principios de la semana, con todo el peronismo, los sindicalistas, los piqueteros y todo, al gobierno, en términos de imagen, lo ayuda muchísimo. Es interesante lo que vos decís, porque estás describiendo, ¿no? Más allá de las cuestiones valorativas, vos decís, Milei tiene una ventaja, porque si bien se plantea como un extremo, algo más extremo, mucho más extremo y drástico y agresivo que Macri, tiene en ese aspecto algo con lo cual puede estar blindado, que es que el centro se le corra y acompañe nuevamente al kirchnerismo, que es lo que le pasó a Macri, ¿no? Que el centro que lo había votado a él, después agarró y terminó votando a Alberto Fernández. Vos decís que hoy el rechazo es tan grande al kirchnerismo que
es difícil que ese centro se le corra. ¿Quién es el centro? El peronismo no kirchnerista, no sé, Yarlora, Puyaro en Santa Fe, el bloque de Pichetto, los radicales. ¿Mm? Vos decís que es Lustó, sí. difícil, claro, Lustó, exactamente. Es Sí, es difícil muy difícil. que ellos hagan Recordemos que una nueva alianza con el kirchnerismo, o con Cristina, o con Kicillof. sí, eso tampoco tendría credibilidad, ¿no? Porque esto No. ya, el ensayo del movimiento moderado del kirchnerismo, recordemos que en 2017 primero Massa estaba afuera del kirchnerismo, ¿no? En aquellas elecciones que ganó Macri, que Juntos por el Cambio tuvo el 42%, 40% de los votos. Pero hoy en día, después de la experiencia de Unión por la Patria, sumamos a Massa, ponemos a Alberto Fernández y todo, ya ese electorado que termina decidiendo las elecciones, que por frustración con respecto al gobierno Macri votó a Alberto Fernández creyendo en la moderación, ya no volvería a comprar esta idea. Entonces me parece que acá el planteo y la estrategia de última es diluir al centro y plantear una polarización entre dos extremos. Y de algún modo estamos viendo que la misma opinión pública se está polarizando en términos, un sector, más o menos, ¿no? Una mitad apoya a Milei, una mitad rechaza al gobierno o tiene mala imagen del gobierno, ¿no? Todo en distintos grados de apoyo y de rechazo. Al interior de eso hay distintas texturas. Y cuando Milei se enfrenta a gobernadores, digamos que hoy uno hubiese esperado que estuviesen del lado de Milei, justamente, ¿no? Porque son gobernadores Juntos por el Cambio. Cuando Milei los confronta, ¿genera simpatía, digamos, mayoritariamente? ¿O la gente se para y dice, no, pará, te estás peleando con todos, esto no me gusta? Bueno, hay un porcentaje que por eso explicamos nosotros y vemos una cierta disminución en la imagen, ¿no? Teníamos 58% de imagen positiva de Milei en febrero y tenemos 52% hoy. Hay un porcentaje que no le gusta esta idea de ir a fondo, ¿no? Pero por ahora es un porcentaje menor. Se puso lo que nosotros veníamos traqueando, se puso ciertas dudas la viabilidad y gobernabilidad del proyecto, de la gobernabilidad en general, después de la caída de la ley Ómnibus, pero después a la semana todo volvió a cambiar. Se volvieron a confiar a este segmento, ¿no? A Milei como un líder fuerte que confronta contra la casta. Y Claro. el significante mayoritario que explica el estado de ánimo de esta porción de la sociedad es la esperanza, ¿no? Y que Milei, si vos lees cualitativamente un poco la información, Milei es la última esperanza que tiene este país, es la última oportunidad. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que hay una mitad de la sociedad que dice, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para que el país salga adelante. Ahora hay que ver, bueno, la economía va a definir todo. No, No, incluso acá, mira, cuando le cuento más que nada a la gente, digamos, cuando uno ve lo que vos decís, el craqueo, la evolución de la imagen de los principales políticos de la Argentina, y van todos para abajo, incluso Patricia Bullrich, con niveles elevados, pero más bajo que hace un par de meses. Bueno, para abajo Rodríguez Larreta, Massa, Cristina. El único que repuntó, pero del subsuelo, fue Macri. El resto... Sí, nosotros tenemos algo parecido, no idéntico a lo que estás comentando. Lo que estamos viendo es que todos los dirigentes que se asocian más a Milei hoy suben. Por ejemplo, Patricia Bullrich, desde que apoyó a Milei después de quedar afuera del balotaje, subió y hoy la tenemos en 50%. Expert subió. Incluso María Eugenia Vidal, que no está explícitamente en el gobierno, pero si uno la escucha hablar, apoya más que criticar, y subió. El único de los que no levantan, que tiene un rechazo social muy alto, es Macri, Mauricio Macri. Mirá vos. Pero bueno, esto tiene que ver con la polarización, porque cuando estamos hablando, tiene un muy buen nivel de imagen, estamos hablando del 50%, nadie supera. No, pero es interesante lo que decís, porque uno tiene la impresión de que, claro, ese sector de Juntos por el Cambio, ¿no? Que Milei llamaba Juntos por el Cargo, despectivamente, Milei los pulverizó. Y ahora los que quedan domesticados, por llamar de alguna manera, o disciplinados, se acercan a él. No sé, algunos son Patricia Bullrich, una ministra de Milei, ¿no? Es decir, obediente, una empleada de Milei, sube.
bueno, ni qué decir Esper, que se asocia además y se abraza y vuelve a la fuente, sube. María Eugenia Vidal, de quien Milei ha dicho barbaridades, que era una socialista, comunista, que hizo desastre, era el blanco favorito, está bonita con Milei todo el tiempo tratando de hacer ¿no? gestos y demás, sube. Es interesante porque da la impresión de que Milei ese espacio lo lidera él ya, ¿no? Es decir, que es un poco lo que él quiere, digamos, directamente ser el líder de todo ese espacio, porque dice, si los votos los tengo yo, si Patricia Bullrich ni siquiera llegó a un balotaje, sacó 24% de los votos. Entonces, de alguna manera, no es cerrada la estrategia de Milei entonces de ir a fondo y diciendo, bueno, o están conmigo o son mis enemigos, porque está enviando el mensaje a ese espacio. Yo creo que la estrategia es muy clara, apunta a polarizar, para mí estratégicamente no es cerrado. Desde mi punto de vista, sería una mejor estrategia si tácticamente usara un tono menos violento y menos agresivo, con respecto a algunos que lo pueden llegar a ayudar, pero aparentemente también de Patricia Bullrich ha dicho barbaridades y se han amigado, ¿no? En política No, en parece ese sentido es como Kirchner, digamos, que lo llevaba a todos a patadas en el traste, digamos, ¿no? Y de algún modo lo mismo. Y se alineaban todos, porque si no lo. Sí. Sí, con los gobernadores es la misma estrategia. Y que en algún punto parecía la estrategia que aplicaba Kirchner, o cuando lo dejaban a Scioli sin la plata hasta último momento, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y después aparecía la plata, y es una estrategia de disciplinamiento muy, muy fuerte, es una impronta de liderazgo muy fuerte, más allá de los tonos, bueno, se lo percibe como un liderazgo fuerte. Y eso es interesante, porque nosotros medimos algunos aspectos relacionados con la imagen de Milei, y lo que aparecen dos factores muy importantes como fortalezas. La honestidad. Mirá vos. Y la fortaleza, el hecho de que sea un líder fuerte, ¿no? No es un líder débil. Y eso se lo reconocen los opositores. Sí. Pero la honestidad también, no solo en términos, hay que entenderlo en un concepto más amplio, no solamente en el término de no robar, de no ser corrupto, sino también de decir lo que piensa. Dice lo que piensa, es transparente en ese aspecto. Es transparente. Entonces, eso me parece que es uno de los principales capitales que hoy en día tiene la opinión pública, y que se lo reconocen incluso votantes de masa en el balotaje. Después, bueno, hay otras cuestiones que no le va tan bien en ese posicionamiento, pero esos son dos de los aspectos claves, ¿no? que hoy en día estamos mostrando. Te hago una última, Juan, respecto a Macri, ¿no? Vos decías, bueno, Macri es el único que no recupera. Y ahí puede ser el tema de los sectores bajos que lo siguen viendo a Macri como asociado a un gobierno de ricos. Me decía un colega tuyo que Milei no, la mitad de los que lo votaron son pobres o sectores bajos socioeconómicos. Y a Milei no se lo identifica como alguien que está tomando medidas para los ricos, más allá de que algunas puedan beneficiar a empresas en particular o a sectores empresarios. Sí, obviamente Milei logra tener una transversalidad, tanto en términos de niveles socioeconómicos como en términos de edades. El electorado histórico del PRO es un electorado mayor mayoritariamente, ¿no? Crece a medida que vas a una edad mayor. En cambio, Milei, que originariamente era más seguido por los jóvenes, hoy si vemos los polos, es mejor evaluado, tanto en los más jóvenes como en los mayores de 55 años. Entonces, es mucho más transversal en cuanto a niveles socioeconómicos. Y eso que tiene la licuación sobre los jubilados ha sido enorme, ¿no? Sí, pero bueno, sí. ¿No? Y hoy vos indagás cualitativamente a los jubilados y dicen, nos están pegando un mazazo, pero no hay otra. Le queremos dejar esta cuestión de la esperanza y del esfuerzo. No hay liderazgos alternativos. No hay liderazgos alternativos. La mayoría no ve otra opción. Las opciones, que es la opción kirchnerista, no la pueden digerir. Y volviendo a lo que comentabas de Macri, también se lo asocia a un gobierno que fracasó. Si nosotros estamos preguntando también a quién es el responsable de la situación económica actual y de la inflación actual,
y la mayoría te habla de te habla de Alberto Fernández y de Macri. O de uno, mirá de vos. otro, o de los dos Mirá gobiernos, vos, no del bueno, gobierno de Milei. lo Y meten también todavía, a Macri, no solamente a Alberto Fernández. sí, todavía eso le da crédito. Entonces, en caso de que baje la inflación a un dígito a mediados de año, me parece que va a tener, Claro. un Sí, gran logro sí, para mostrar. claro, claro. Tiene el doble crédito, ¿no? De que ¿Mm? ven un fracaso en el kirchnerismo, pero con Alberto Fernández, Cristina y demás, pero también ¿Mm? ven un fracaso en Macri, entonces no hay alternativa, digo. Entonces, eso le da un crédito, vos decís, ante la adversidad en este primer año a Milei. Interesante, Sí, muy interesante. y si querés redondeo con algo Sí. interesante que venimos monitoreando, que es el acuerdo con algunas ideas o frases o afirmaciones que está trayendo Milei a lo que él denomina la batalla cultural, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones o hay ideas que son avaladas por arriba del 65% de la gente. Por ejemplo, la idea de que el gasto del Estado es insostenible y que es necesario hacer un ajuste. Es un consenso mayoritario que incluso trasciende a los votantes de Milei en balotaje. Muchos votantes de Massa también concuerdan con esta idea. También lo ven al gobierno como en paralelo haciendo gestos de austeridad, ¿no? Que el gobierno no le pide el esfuerzo a la gente, pero el gobierno no gasta. E incluso en esta última ola, por primera vez, empata el acuerdo y el desacuerdo con la idea de que un ajuste de las tarifas es inevitable. Mirá Antes vos. teníamos un mayor desacuerdo y hoy en día el acuerdo y el desacuerdo están empatados. Entonces me parece que hay movimientos que explican de este tipo de cosas, que explican mucho el porqué del apoyo de cierta parte de la sociedad. Por más que muchos van a decir que también es entendible, la otra mitad va a decir todo es un desastre, la dirección del gobierno está mal, estamos cada vez peor. Bueno, esta mitad de la sociedad que está apoyando a Milei explica su apoyo por esta idea y por la instalación de estas ideas, ¿no es cierto? Muy interesante. Juan, gracias por haberte sumado al stream de Ahora Play. No, muchas Un gracias a gusto, ustedes, como un gustazo. siempre.